¿Cómo les va? Bienvenidos esta tarde de miércoles. Los saludamos con mucho gusto en un nuevo programa de la UNAM Responde. Los saludamos desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes información que nos permita conocer, descubrir y vivir nuestra Universidad Nacional Autónoma de México desde distintas áreas del conocimiento y disciplinas. Hoy hablaremos de arte y ciencia con el ALEF. Además, escucharemos las reflexiones de Dani Quino y de Jacobo Dayan durante los próximos minutos. No te vayas. El Festival de Arte y Ciencia El ALEF llega a su octava edición del 8 al 19 de mayo, con un programa diverso dedicado a explorar los conceptos y también las experiencias que ofrece la inteligencia artificial y también las otras inteligencias a través de nombres como Brian Eno y Jennifer Aniston en más de 70 actividades y con más de 250 invitados de diferentes formaciones y disciplinas. Para hablar de esta edición, recibimos esta tarde aquí en nuestras instalaciones a Juan Ayala, coordinador de el ALEF Festival de Arte y Ciencia y secretario técnico de Planeación y Programación de Cultura UNAM. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Rosa, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí para hablarnos de este festival que en verdad no debemos perdernos. A mí me parece que es uno de los festivales más atrevidos de Cultura UNAM. Cuéntanos un poquito de su personalidad y por qué tiene esta cualidad. Bueno, el Festival ALEF en esta ocasión justamente llega a su octava edición. Esto quiere decir que ya han pasado algunas experiencias en torno a cómo conformar la programación, la oferta artística, cultural, de divulgación científica de este festival. Y justamente pues hemos logrado conformar una red de diálogo muy amplio con distintas instancias de la universidad. Yo creo que este festival es posible justamente en un lugar como la universidad por la capacidad de convocatoria que se tiene con distintos personalidades en el ámbito de la investigación científica, por un lado, los vínculos con la comunidad artística y cultural y la posibilidad, digamos, de gestar colaboraciones entre unos y otros. Eso me parece que sucede, digamos, en una instancia que tiene estas facultades y estas posibilidades como la universidad. En otros lugares sería mucho más difícil. Exactamente, aquí se tiene todo, digamos, prácticamente en el mismo lugar, en el mismo escenario. Y tiene como tema la inteligencia artificial y las otras inteligencias. Es un rubro que ya se veía venir, que había estado presente, digamos, de alguna manera en ediciones anteriores. ¿Cómo está planteado, Juan, en el sentido de qué tipo de conversaciones propone el ALEF para este 2024? Bueno, básicamente justo es un tema que de alguna manera había estado presente en algunas otras ediciones y creo que después de justo estas dinámicas de diálogo con los distintos interlocutores en los institutos de la misma universidad o en las mismas direcciones de Cultura UNAM, concluimos que creo que esta era la ocasión ideal para poderlo abordar. El tema de la inteligencia artificial tiene muchas aristas, tiene muchas también, me parece, como visiones que en el statement curatorial, digamos, en nuestro escrito de arranque de festival, Pepe Gordon, con mucha sagacidad, plantea esta diatriba entre los apocalípticos y los asumidos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial provoca estas como reticencias y estos miedos de ser un tema que puede ser peligroso incluso en muchos casos y también pues quienes saben y quienes hacen uso cotidiano de estas herramientas de inteligencia artificial pues también creo que tienen una postura más mesurada al respecto como una herramienta más que se incorpora a la vida cotidiana de las personas. Entonces en ese sentido y puesta ahí la conversación, yo creo que el tipo de reflexiones que escucharemos y veremos durante el festival son pues una como esta mesa que hemos planteado con Luis Pineda y Caleb Martínez, que son investigadores también de la universidad. El punto de arranque es ¿de qué hablamos cuando hablamos de la inteligencia artificial? ¿No? Y ese es el principio. Ese es el punto de arranque para entendernos. Y a partir de eso, pues yo creo que también habrá visiones pues contrastadas, que creo que eso genera también pues un interés importante en cuanto a la temática en general y sus alcances.
Y bueno, también, no sé, el hecho de adentrarnos, por ejemplo, en el uso y las preguntas que se hacen en torno al uso de estas herramientas en el ámbito artístico y cultural. Tanto tendremos mesas de literatura, de cine, de danza, teatro, música, artes visuales, diseño, arquitectura, en donde, bueno, hay una presencia muy importante de estas herramientas y que creo que vale la pena no solamente en la dinámica de esas mesas compartir los conocimientos de los expertos, sino también tener muestras de cómo se usan estas herramientas. Algunas derivarán en algunos actos performáticos en esas mismas mesas y jornadas, y creo que ahí hay un ámbito y una arista interesante para entrarle al tema. Otras jornadas están mucho más orientadas, por ejemplo, al tema de la medicina, la biomedicina, el tema de ciudades inteligentes, el tema, por ejemplo, pues bueno, de desarrollo de software en distintas instancias, como en el ámbito, no sé, financiero, el ámbito de la industria, la parte comercial de la inteligencia artificial, que es poderosísima hoy día. Entonces, bueno, creo que tenemos ahí una especie como de collage de puntos de vista muy interesantes en el espectro más amplio posible que se puede desde esta trinchera para abordar esta temática de la inteligencia artificial. El reto es quizás encontrar el equilibrio, y lo tienen planteado de forma muy clara con estos dos programas, digamos, que van corriendo de forma paralela, tanto el académico como el artístico. ¿Por cuál quieres comenzar, Juan? Bueno, empecemos, digamos, cronológicamente con el artístico, que justamente esta misma tarde inauguramos en un momento más en el Colegio de San Ildefonso. Tendremos esta exposición llamada Face to Face for Mexico de Brian Eno, este grandísimo artista sonoro, compositor, productor, artista visual, que justamente pues presenta esta pieza en México después de una itinerancia en Colombia. Y yo creo que nos dice mucho, es muy pertinente en relación a la temática del festival, dado que, por un lado, son una serie de fotografías de personas reales que a través de un diseño de software van interviniendo los aspectos más íntimos, digamos, de esas imágenes, gestando píxel por píxel, segundo por segundo, modificaciones al rostro y evocando la posibilidad de gestar nuevos rostros que de alguna manera pues, se reflejan como nuevas personas. Claro. A lo largo de sus distintas presentaciones, esta exposición ha gestado 36,000 rostros. Las preguntas que hay detrás de ese ejercicio visual son, creo que, muy interesantes, y creo que lo tiene muy bien planteado el artista. El tema, por ejemplo, del cambio, el tema del otro, el tema de cómo concebimos las cuestiones fortuitas, el paso del tiempo, etcétera, cómo nos vemos a nosotros mismos, son preguntas, me parece, muy importantes que subyacen de alguna manera detrás de cada una de estas iniciativas artísticas que estamos proponiendo. Creo que hay un punto común. El Requiem ahí también es otra propuesta de casa, digamos, en donde participa el taller coreográfico de la universidad, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, el coro Staccato, y en donde, bueno, se presenta la pieza de repertorio muy conocida de Gloria Contreras, el Requiem de Gloria Contreras, basado en el Requiem de Mozart, y que hace muchos años que no se presentaba en formato orquestal y con coro, y que en esta ocasión lo que quisimos es presentarlo y tener una actividad paralela, posterior a esa presentación, en donde los fragmentos que no se usaron del Requiem en la pieza de Gloria Contreras se puedan abordar desde una perspectiva, o sea, con una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Jaime Lobato, un artista sonoro mexicano muy, muy talentoso, trabaja también para el C3 de la UNAM. Y con ese desarrollo poder tener algunas partituras que reinterpretan esos fragmentos, poder algunos de ellos ejecutarlos con orquesta, otros con electrónica. Es una pieza en work in progress, es un trabajo en proceso. Y esas partituras, esas lecturas musicales son el sustento para el diseño de una nueva pieza coreográfica
por parte de Irina Marcano, la directora del taller coreográfico, que complementan esa visión del Requiem en su versión de repertorio. Todo esto parece como muy experimental, muy aventurado, muy superficial, no sé si es la palabra, como muy de feeling, de sentimientos, de pensamientos. Sin embargo, está también presente en el Aleph, pues la parte académica, la parte de pensar, de analizar lo que es la inteligencia artificial, cómo estas nuevas herramientas se van involucrando en cada vez más ámbitos de nuestra vida, y es por eso que también tienen, cosas que suceden una sola vez y hay que escuchar. Háblanos de estas conferencias, personajes que vienen a la UNAM. Sí, digamos, por ejemplo, el día 11 de mayo, iniciamos, digamos, las jornadas académicas con una conferencia magistral de Rodrigo Quián Quiroga, pues, neurocientífico, escritor de origen argentino, que creo que pone un poco la pregunta en la mesa a rajatabla. ¿Qué pasa con el tema de la conciencia en el ámbito de la inteligencia artificial? Yo creo que él hablando de esta declaratoria conceptual del festival, pues yo creo que él es un poco más de los alineados, aquellas personas que no ven catastróficamente el uso de las herramientas de inteligencia artificial, y da sus razones. Yo creo que tendremos una visión muy clara desde una perspectiva neurocientífica de por qué el tema de la conciencia es tan complejo en los sistemas robotizados de análisis de información masiva y que no sucumbe, digamos, la conciencia humana ante esta vorágine de herramientas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que ese es el punto también de arranque un tanto optimista desde ese ámbito académico. Y como él, bueno, pues tendremos la presencia de Vivian Ming, una entrepreneur académica de San Francisco, que ha desarrollado muchas herramientas, particularmente algunas orientadas a la medicina. Ella es muy activa en el hecho del desarrollo de software, particularmente, por ejemplo, pues para estas afectaciones de la depresión posparto, del autismo. Entonces, ha incursionado como empresaria y como estudiosa de esos fenómenos y las herramientas necesarias para poder mitigar o ayudar a las personas en esos procesos de patologías médicas. Y creo que será también una parte relevante en donde, bueno, pues tenemos la visión de una persona con mucha experiencia y que está como en los dos polos, ¿no? En la parte de las empresas, pero en la parte académica, y bueno, con un compromiso social muy desarrollado. Un festival, me parece, para todos los públicos que tengan el interés y la posibilidad de retarse a experimentar algo nuevo desde la ciencia, desde las artes, desde la música, desde el cine, pensando en conceptos que seguramente o los tendremos más familiarizados en los próximos años, como la ética tecnológica, la genética, la intervención, qué nos hace humanos, el pensar, en fin. Me parece que es un festival para generar muchas preguntas, al que se suman prácticamente todas las instancias. El festival, cuéntanos, sucede del 8 al 19 en distintas sedes, Juan. Sí, son más de 27 sedes las que aborda el festival. Tenemos más de 72 actividades y yo debo decir eso y lo relaciono con lo que decía al principio. De esas 72 actividades, tenemos 55 colaboraciones con distintas instancias de la UNAM. Esto, y por eso lo hace posible, o el impacto de un festival como el Aleph es posible gracias a esas colaboraciones. Entonces, bueno, pues tendremos actividades, como había mencionado, en el Colegio de San Ildefonso, con esta exposición de Brian Eno. Tenemos una serie de exposiciones muy relevantes en el Palacio de la Autonomía. Son 6 exposiciones que ahí se exhiben. Tenemos también, pues, presencia de mesas de diálogo, por ejemplo, en el Museo del Eco, hablando, por ejemplo, de arquitectura y diseño. Tenemos actividades en la FES Iztacala, la FES Acatlán. Hay la intención en este festival desde hace mucho tiempo de tener la mayor presencia posible cada edición en distintos ámbitos y sedes universitarias. Entonces, ese diseño, me parece, pues tiene la intención de dialogar y de interactuar
pues con el mayor número y las mayores instancias posibles de la comunidad universitaria. Esa es parte, digamos, del DNA del festival. Del festival, que sigue creciendo. Además, para esta ocasión también hay algo de videojuegos y de manga, están presentes. Sí, estamos justamente teniendo un par de charlas en estas jornadas de las que he hablado, en donde abordaremos el fenómeno de la manga como una manera de expresión muy popular entre muchos jóvenes. Y yo creo que ahí también, pues, el ámbito, por ejemplo, de los videojuegos, es un factor también de mucho interés para esas comunidades universitarias. Y bueno, tenemos la presencia de algunos expertos en gaming que estarán justamente dando cuenta del estado actual de la industria, que es pues muy poderosa y es, me parece, una de las industrias que financia grandes aportaciones en el ámbito del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. La invitación está hecha, es imposible hablar de todas las actividades que tiene el programa porque sucederá del 8 al 19 de mayo, pero hay algunas que comenzaron antes y que se quedarán algunos días después. Nada más para terminar, Juan, bueno, y la programación completa en el sitio de la ALEF, que ha estado apareciendo en nuestras pantallas, y en todas las redes de Cultura UNAM tenemos la información a nuestro alcance. Y para terminar, Juan, te quería preguntar acerca de justo lo que acabas de decir, es algo que está surgiendo, pero la responsabilidad de la UNAM de abordar estos temas, de estar atentos a lo que ocupa y de lo que preocupa a las nuevas generaciones. Sí, hay muchas mesas, por ejemplo, que abordan la dimensión ética de la inteligencia artificial y la dimensión regulatoria, que estamos, pues todavía me parece, en un proceso de discusión sobre cuáles son las normas que pueden regular las distintas etapas y las distintas herramientas y los alcances que estas mismas tienen. Yo creo que esos puntos de reflexión son sumamente importantes y la UNAM tiene, digamos, investigadores muy versados en estos temas. También, por ejemplo, pues tendremos como invitado a Brian Greene, un experto en estos temas de ética en la inteligencia artificial, dialogando con algunos investigadores de casa. Creo que estamos al inicio de algo que ya pues conocemos, que está totalmente en nuestra vida cotidiana, pero que el potencial quizá y la dimensión no la vislumbramos del todo. Y creo que la ALEF hoy nos permite comprender y aventurarnos en este mismo camino. ¿Se vuelve un reto, Juan, hablar de los retos de la inteligencia artificial y de las otras inteligencias? Totalmente, es un reto mayúsculo y que yo creo que tendrá sus secuelas. O sea, quiero decir, de estas reflexiones seguramente habrán muchos otros proyectos que surjan, nazcan y que nos podamos canalizar en los distintos programas de Cultura UNAM. Seguramente aquí y en otras sedes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México nos estaremos encontrando para pensar, para reflexionar, pero también para disfrutar, que de eso se trata el ALEF en su 8ª edición del 8 al 19 de mayo. Muchísimas gracias, Juan Ayala, director de este festival y también parte de la Coordinación de Cultura de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Rosa. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Muchas gracias y mucho éxito en esta nueva edición, que siempre lo digo, es una nueva experiencia y una nueva aventura. Y ahora, bueno, les compartimos también una alternativa para acercar el cine a las infancias, y es que Cinemanía y la Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños AC, abren de nueva cuenta el taller de apreciación cinematográfica y se apagan las luces. Se trata de un curso dirigido a los pequeños que tengan entre 9 y 13 años de edad, que estén interesados en aprender sobre el origen y el lenguaje del séptimo arte. Las sesiones se llevarán a cabo los sábados de junio a partir del día 8, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, y las inscripciones ya están abiertas. Las capacidades de nuestro cerebro, como ya escuchábamos, son sorprendentes y complejas. ¿Ustedes creen que podría imitarse de alguna manera la forma en que funciona? Sobre esto nos habla hoy Dani Quino en No Memes. La capacidad del cerebro humano de pensar, recordar y resolver problemas ha inspirado a muchos científicos a intentar imitar en una computadora el funcionamiento de este órgano humano.
Fue por eso que entre las décadas de los 50 y los 60, distintos científicos comenzaron a investigar cómo aplicar la biología de las redes neuronales del cerebro humano para tratar de crear las primeras máquinas inteligentes. Esta idea tuvo como resultado la creación de las llamadas redes neuronales artificiales, un modelo computacional que se inspiró en la forma en que nuestras neuronas transmiten la información entre ellas a través de una red de nodos interconectados y que es fundamental para el desarrollo y funcionamiento del machine learning. Las redes neuronales artificiales tienen características propias del cerebro como 1. Aprender, o sea, adquirir conocimiento de algo por medio del estudio, ejercicio o la experiencia. Y por eso las redes neuronales artificiales pueden cambiar su comportamiento dependiendo del entorno. 2. Generalizar, es decir, extender o ampliar una cosa. Las redes neuronales artificiales generalizan automáticamente debido a su estructura y su naturaleza. Y 3. Abstraer, o dicho de otro modo, considerar por separado las cualidades de un solo objeto. Los estudios en cuanto a redes neuronales artificiales han incrementado su capacidad, por lo que ahora pueden predecir diferentes procesos como los cambios del clima, los atascos en el tráfico o la eficiencia de un tratamiento médico. También pueden reconocer imágenes o símbolos, ya que debido a la cantidad de datos que acumulan, son capaces de identificar fotografías, música, audios, videos, de todo. Además, recopilan y analizan información, gestionan y generan datos y son capaces de encontrar patrones para seguirlos. Tal vez ni te has dado cuenta, pero actualmente las redes neuronales artificiales están por todos lados. Se utilizan en el comercio electrónico, por ejemplo, donde los datos que se obtienen mediante las ventas y el comportamiento del cliente son clave para que las redes neuronales puedan mejorar el proceso de una venta en una empresa. Esto se traduce en más ventas, en la generación de ventas cruzadas, en la personalización de los escaparates para sus compradores, en la automatización de los procesos e incluso en la predicción de las necesidades de los usuarios. Sí, tenemos redes neuronales artificiales hasta en la sopa. O bueno, casi, porque también están presentes en sistemas de reconocimiento de voz, como los empleados en los altavoces inteligentes de Amazon, Google o Apple, en los vehículos de conducción autónoma de Tesla, en los chatbots, en Siri, en Alexa y hasta en los sistemas de seguridad con el análisis de las imágenes captadas por una cámara de vigilancia. Como ves, los alcances de las redes neuronales artificiales cada vez son más sorprendentes y ahora, más que nunca, podemos decir que estamos muy cerca de que una computadora imite casi a la perfección las labores de un órgano tan complejo como lo es el cerebro humano. Temas que dejaron de estar en el futuro o en la ciencia ficción para ser parte de nuestro presente. La presencia de la Guardia Nacional en acciones que no solo tienen que ver con la seguridad pública es el tema al que se refiere esta tarde Jacobo Dayan. Diversas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil publicaron el Inventario Nacional de lo Militarizado. Lo que hemos venido viendo desde el sexenio de Felipe Calderón hasta hoy es el incremento de funciones militares, incluyendo acciones que no tienen que ver con la seguridad pública, sino acciones y actividades claramente civiles. Solamente para dar algunos datos. Las iniciativas presentadas por el gobierno de Calderón para entregarles funciones civiles a las Fuerzas Armadas fueron de 13. Las iniciativas en el sexenio de Peña Nieto fueron 7 y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador son 67. Como podemos ver, el incremento es tremendo, iniciado por Felipe Calderón, pero profundizado tremendamente en el actual gobierno. Más allá de la preocupación de que los militares ocupen funciones civiles, es que éstas no rinden cuentas, se oponen al escrutinio del Congreso, desacatan órdenes de Poder Judicial e incluso de la Suprema Corte, y la militarización avanza con grados de impunidad y opacidad muy preocupantes. Si la estrategia de seguridad incluye a militares, esta ha fracasado. La violencia no se ha reducido, ha ido incrementando sexenio tras sexenio, y entonces no hay ninguna justificación para seguir militarizando el país. Sin embargo, el poder civil ha ido cada vez más entregando funciones a los militares. No hay democracia con militares incrustados de la forma en que vivimos en nuestro país. Mucho cuidado. Gracias.
Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos hacer juntos este programa universitario. Recuerden hacernos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Con esto terminamos, nos vemos mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM y ahora mismo pueden salir corriendo a la inauguración de la LEF allá en el Centro Histórico. Nos vemos mañana. Adiós.